Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a todos ustedes en esta noche de estudio bíblico. Vamos a estar considerando el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 19. Y el tema que tengo para esta noche es, en forma de pregunta, ¿eres tú el que turba a Israel? Los culpables acusan. Si este es un estudio relacionado a que el rey Acab consideraba que Elías era el culpable o el causante de la sequía en la región. Bueno, en esta historia que estudiaremos entonces esta noche, vemos cómo Elías, cuando enfrenta cara a cara al rey Acab, nos damos cuenta la actitud del rey y la valiente confrontación también que le hace el profeta Elías. Vamos a orar para entrar entonces ahora en nuestro estudio bíblico. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar este estudio de esta noche, Señor, los participantes de este estudio, bendícelos, que reciban, pues, no solamente la bendición de conocer de tu palabra, Señor, sino también el Espíritu, Señor, que nos guía a toda fuente de verdad. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que podemos nosotros encontrar, el compromiso leal de Elías con Dios. Y nos impresiona, nos presenta un reto. Él fue enviado para confrontar, no para consolar, y habló las palabras de Dios a un rey que a menudo pues rechazó su mensaje, solamente porque era Elías el que lo traía. Nosotros encontramos en este capítulo 18 y como en los primeros capítulos del 1 al 2, Jehová anuncia el fin de la sequía. Y por eso le dice al profeta, ve, muéstrate a Acab. Anteriormente, Dios le había dicho a Elías que se escondiera. Estuvo escondido en la cueva, ¿verdad? Donde fue alimentado por el cuervo. Después fue enviado a Sarepta. Allí estuvo viviendo un buen tiempo, fue sustentado por esta viuda. Ahora Jehová lo llama y es el momento de que se presente ante Acab. Hay un tiempo para esconderse y estar solo con Dios. Elías lo vivió. Y hay un tiempo también para presentarse ante el mundo. Algunos desean siempre estar escondidos cuando en realidad debieran de salir a mostrarse. Elías simplemente obedeció el mandato de Dios. Aunque la sequía se dio a través de las oraciones que Elías había dicho, estas oraciones eran sensibles a la dirección de Dios. Realmente, pues, quien está detrás de todo el poder de la oración es Dios. La sequía en sí no comenzó ni terminó como resultado de la voluntad de Elías, sino de la voluntad de Dios. Por eso ahora es Dios quien está llamando a Elías. Del versículos 3 al 14, ahí vemos entonces ahora el resultado de cuando ya Elías se encuentra con Abdías. Ahora, ¿quién es este Abdías? ¿Y por qué es que se encuentra con él? Bueno, Abdías es el jefe de personal en el palacio del rey Acab. Acab, este famoso y malvado rey, ¿no? El esposo de la reina Jezabel. Entonces, Abdías era un ejemplo de lo que es un siervo de Dios comprometido con la lealtad a Jehová. Y aunque el sistema pierda la ética o pierda la cordura, o aunque se vuelva un sistema corrupto, vemos que Abdías era un trabajador en medio de este sistema corrupto del reinado de eh, Acab, perdón, y la reina Jezabel. Cuando Dios se dispone a ayudar a sus siervos, no importa las circunstancias. Por eso es que nosotros vemos cómo
Abdías, él, para ayudar a los profetas de Dios, estos profetas que eran perseguidos por Jezabel, Jezabel había dado una orden criminal de acabar con todos los profetas de Jehová. Pero Abdías, él se arriesga y esconde. Él siendo un alto oficial de la corte de acá, conoce bien cómo está la operación de antemano. Así que también él mismo se las idea para ver cómo se arma de todos estos medios para evitar que Jezabel finalmente cumpliera con la orden de acabar con estos profetas de Jehová. Entonces él esconde a 100 profetas en 2 cuevas diferentes y les provee pan y agua para que se alimentaran hasta que la crisis disminuyera. Sin duda, trabajar en una empresa u organización corrupta y malvada es desalentador, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado en diferentes lugares podemos dar testimonio de ello. Y sería mucho más fácil a veces renunciar y encontrar un lugar que sea santo para trabajar. Con frecuencia, renunciar es la única forma de evitar que nosotros mismos hagamos algo incorrecto. Pero no existe un lugar de trabajo en el mundo que sea totalmente bueno. O cualquiera de ellos, vamos a encontrar siempre dilemas, ¿verdad? No solamente dilemas éticos, sino cuestiones que a veces comprometen nuestra integridad y llegamos a ser puestos a prueba. No vamos a encontrar lugares de trabajo que sean santos, lugares donde vas a comprar. El mundo está lleno de maldad y vivimos en este mundo lleno de corrupción. Ahora, además, por muy corrupto que sea el lugar de trabajo o el sistema en el que te mueves, en el que te desenvuelves, se necesitan más personas que sean piadosas, que reflejen la luz de Dios, especialmente en este mundo de oscuridad. Por eso hemos sido llamados no a escondernos, sino a ser la luz de este mundo, a que nuestra luz refleje en este mundo de oscuridad la luz que Dios nos provee. Si existe alguna forma de permanecer en dicho lugar sin ser parte de la maldad, es posible. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros permanezcamos. El mundo sigue su curso, va a seguir la maldad, está siendo gobernado por las fuentes oscuras de esta fuente oscura de Satanás. Pero en medio de esta circunstancia, Dios tiene sus siervos y hemos sido llamados a hacer luz en este mundo de oscuridad. Nuestra responsabilidad de hacer lo que está dentro de nuestro alcance para ayudar a otros debe ser 100% estar dispuestos nosotros a hacerlo. Y esto es importante, no solamente para nosotros, sino para todos los demás creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo. Para Dios, nuestro deseo que nosotros es que estemos siempre y que sigamos sus mandamientos, ¿verdad? Sigamos con el relato. En los versículos 3 y 6, encontramos nosotros como el rey Acab llamó a Abdías. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para correrlo. Es decir, Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Aquí nosotros podríamos suponer que él como rey se proponía aliviar la miseria de su pueblo y sobre todo que hubiera o se hubiera vuelto a Dios, que hubiera buscado a Dios. Pero no, su preocupación estaba en los caballos y en las mulas. Su única preocupación era salvar a algunos de los que le quedaban vivos. Esta es una actitud totalmente egoísta. Mulos y asnos antes que su pueblo, buscando pastos
en lugar de buscar el favor de Dios. Este es un ejemplo de cómo los culpables de su condición, de su ruina, luchan contra el efecto sin preguntar cómo eliminar la causa. No miran el pecado que causa la ira de Dios. Y esto es lo que estaba viviendo este rey, el rey Acab. Los versículos 7 al 14 relatan el encuentro de Elías con Abdías. Pues leímos anteriormente, ¿no? Que el rey había agarrado hacia un lado y Abdías hacia otro. Bueno, esto no fue una cuestión de casualidad. Dios es quien arregló este encuentro inesperado entre Abdías y el profeta Elías. En estas circunstancias, entonces, el profeta Elías le hace una petición a Abdías, y es que le avise al rey Acab de su presencia. Pero mire la respuesta de este hombre que había tenido la valentía de burlar la ley de Jezabel y a ocultar los profetas. Ahora que se encuentra frente a Elías y que Elías le hace la petición, ve y avísale al rey que aquí estoy. Le dice a Abdías, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Abdías sabía que el rey Acab había conducido una búsqueda exhaustiva por todos los reinos de alrededor para encontrar a Elías. Lo que quería el rey Acab era castigar a Elías por la sequía que sus oraciones habían impuesto en Israel. Él miraba a Elías como el culpable, no miraba al Dios de Elías. Abdías temía que si anunciaba que se había encontrado con Elías, éste volvía a desaparecer. Y si Elías se iba, ¿qué es lo que iba a pasar? Que lo más probable era pues que Acab iba a castigar a Abdías por dejarlo escapar. Porque acordémonos que Abdías era uno de los siervos principales del rey. Era lógico que Abdías temiera por su vida. Ya bastante había arriesgado su vida escondiendo a los profetas, ¿verdad? Bueno, los versículos 15 al 16. Elías le asegura a Abdías que se encontrará con Acab. Por eso le dice Elías a Abdías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y vemos pues que Acab vino a encontrarse con Elías. Amable y sabiamente, Elías respondió a los temores legítimos de Abdías. Él no haría que Abdías fuera un mártir para las acciones de Elías. No, le aseguró que enfrentaría a Acab aquel mismo día. Y eso sucedió. Por eso cuando se encuentran ya en los versículos 17 y 19, Elías y Acab intercambian entonces allí, podríamos decir, acusaciones. Acusaciones. Porque lo primero que hace Acab cuando ve a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense. La pregunta que le hace es una pregunta acusándola. Pausemos un momento en esto. ¿Por qué crees que hay personas que necesitan buscar culpable de todo? Bueno, los terapeutas modernos dicen que consiste en que cuando nos sucede algo, nuestra mente, lejos de ver qué es lo que ha podido pasar y qué responsabilidad tenemos nosotros sobre lo acontecido, sobre lo acaecido, es más fácil buscar otras posibilidades y se le hace a uno más fácil, buscar culpables. Y en este caso, pues, para el rey Acab, Elías era el culpable. Era el causante de la sequía en la región. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Bueno, dice ahí que él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Ahí estamos.
Se necesitaba valor, ¿verdad? Pero sabemos que Elías estaba obedeciendo a Dios. Por eso le dice, ¿no? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Bueno, porque le dice ahí, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eres tú el que perturba a Israel. Bueno, acá era sencillamente el peor, el rey más impío que Israel tuvo. Él no vaciló en culpar al piadoso profeta Elías por los problemas de Israel. Si Acab hubiera al menos detenido esa activa persecución del pueblo de Dios, Dios hubiera cedido en cuanto a la sequía, si Acab se hubiera vuelto a Dios. Pero el rey malvado de Israel halló más fácil culpar al profeta piadoso. Ahora, hermanos, observen la parte teológica de este relato. Voy a repetirlo, esta es la parte teológica de este relato. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo con su teología, es decir, con la teología del rey Acab, Acab tenía sentido, ¿no? Para él, el culpar a Elías. Sí, porque Acab creía en Baal, ya no creía en Jehová. Acab creía en Baal, tanto que su gobierno promovía y apoyaba la adoración a Baal y perseguían a los adoradores de Jehová. Acab creía que Elías había hecho enojar al Dios del cielo Baal y por lo tanto Baal había retenido la lluvia. Por eso es que Acab quería encontrar a Elías, porque creía no en que el Dios de Elías había cerrado el cielo, no. Él creía de que Baal era el que estaba enojado por Elías. Acá probablemente pues creía que Baal retendría la lluvia hasta que Elías fuera atrapado y ejecutado para satisfacer quizás la ira de Baal. Era lo que este rey quería. Este rey era una persona que andaba en la vanidad de su mente. Su entendimiento se había entenebrecido y por la dureza de su corazón se había apartado de la adoración pura que se le debía a Jehová. Él siendo siervo en sí, siendo de Israel, pero se había apartado de Jehová y sus convicciones de adoración ahora estaban inclinadas hacia los ídolos de Baal. Hermanos, la idolatría era la ofensa más repugnante. Lo fue en el pasado, hermanos, lo es ahora. Por eso surge una pregunta. ¿Por qué la idolatría era tan atractiva para los israelitas? Muchos se han preguntado por qué los israelitas se apartaban tan fácilmente del Dios verdadero para adorar ídolos. Bueno, un punto. Primeramente, las ceremonias visibles, estas ceremonias externas con demostraciones, ¿verdad? Desfiles, presentaciones, etcétera, todo lo que envolvía todos estos ritos del paganismo, de la idolatría, tienen atractivo para la vista, para el corazón natural, la cual a menudo es capaz de percibir las realidades espirituales invisibles, pero a veces también se enfoca más en las visibles. Somos atraídos por lo visible y nuestro corazón es desviado. Número dos, eh, pero lo mayor atractivo parece haber sido la diversión desenfrenada y las orgías obscenas que ocurrían con toda pasión sensual los que le daban culto y adoración a estos ídolos.
Es decir, la adoración idolátrica estaba envuelta en orgías y todo tipo de pasión desenfrenado sensual que ocurría. Y eso les atraía. Acab se sentía en todo su derecho a reclamar y a cuestionar a Elías, porque su confianza ya no estaba en Jehová, estaba en la idolatría. Ya no temía a las consecuencias de la desobediencia, porque en Deuteronomio 28-24, ahí se dice que Dios había prometido que la sequía vendría por la desobediencia. Por eso la respuesta de Elías dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y no solamente Israel, porque él dice, y los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Asera, o Aserá, o Ashira. Y luego dice, que comen de la mesa de Jezabel. Sí, Elías ahí no solamente enfrentó cara a cara al rey Acab, sino que también lo retó a juntar los profetas de estos ídolos de Baal y de Aserá o Asherá para que se reunieran en el monte Carmelo. El monte Carmelo iba a ser el escenario. Aunque este monte Carmelo es una cordillera montañosa a unos 518 metros de la altura, que sobresalía, ¿no?, hacia el Mediterráneo, cerca de lo que ahora es la ciudad moderna de Haifa. El monte Carmelo, su nombre significa huerto o jardín, debido a la vegetación que hay ahí en sus laderas. Con esta razón hay mucho florecimiento también y es muy rocoso. En este lugar, aparte de ser rocoso, hay también bastantes cuevas en ese lugar. Posiblemente en esas cuevas o en alguna de esas cuevas es que estaban escondidos los profetas que había escondido Abdías por la persecución que Jezabel había causado. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 36, que hoy no vamos a tocar todo llegamos hasta el 20, pero allí pone bien claro que Elías hizo todo esto por orden de Dios. No era una estrategia inteligente de Elías, no, hermanos. Elías sencillamente estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Dentro del plan de Dios tenemos que ser obedientes porque Él conoce, Él declara lo que va a suceder. Este era un plan inspirado por Dios, el cual Elías sencillamente obedeció. Era importante confrontar y eliminar a estos profetas de Baal. Sí, porque sabemos que Dios había quitado la lluvia, pero también ya le estaba anunciando al profeta Elías que iba a volver la lluvia. Pero antes de eso, Jehová iba a vindicarse. Porque la lluvia iba a venir por Jehová, no por Baal. Y así Dios vindicaría su nombre, derrotando a todos esos sacerdotes paganos y a todo su sistema de idolatría. Elías, como el buen defensor de la fe, entonces decide él pues citar, ¿verdad? Y de esa forma vemos que no solamente le dice que los cite allí a todo Israel, sino que también a todos estos protegidos de la reina apóstata, ¿no? Y le dice los que comen de la mesa de Jezabel. Esto se refiere pues a todos estos profetas de Baal y Asherá que eran protegidos y apoyados por el gobierno de Israel. Estaban patrocinados por la malvada reina Jezabel. Jezabel no estaba contenta con una capilla, ¿verdad?, privada en su lugar de adoración. No, no. Ella realmente lo que quería era establecer. Su intención era destronar al Dios de Israel y convertir a Baal en la deidad principal para que toda la fe de la gente fuera hacia Baal. Pero sabemos que Dios tenía un plan.
Hermanos, la lucha del mal, ¿verdad?, en querer siempre prevalecer y desviar al pueblo de Dios, ha sido a través de toda la historia, desde el Edén hasta nuestros días. El mandato de Jehová para que Israel desarraigara y destruyera todos los vestigios de las religiones idolátricas de Canaán, eh, se los había dicho en el pasado, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios quería que se erradicara toda esa idolatría que había en Canaán, pero ellos, al no obedecer, ¿qué es lo que pasa? Ahora vemos nosotros las consecuencias. Lo que estamos relatando en este capítulo 18 de Primera de Reyes es parte de la consecuencia de que Israel en el pasado no obedeció la orden de Jehová de desarraigar todo ese sistema de idolatría que había en Canaán. Ahora, ¿por qué tenía que hacer eso? Bueno, porque todas estas prácticas paganas que habían en la región eran un peligro para la nación de Israel. Y ahora nosotros vemos los resultados en este capítulo. Al no haber erradicado totalmente esos sistemas religiosos que habían de adoración pagana y idolatría, ahora están enfrentando esas consecuencias. Los ídolos nada son, pero hay un peligro si nosotros no identificamos quién es que está detrás de la idolatría. Nosotros encontramos en el Salmo 115, versículos 7 al 9, lo que describe a un ídolo. Ahí dice: manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Luego dice: semejante a ellos son los que la hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Bueno, esta es una descripción física de lo que es un ídolo, pero también se le hace una exhortación a Israel, que ahora nosotros también podríamos decir es una exhortación para nosotros. Confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, ¿quién es el que está detrás de toda idolatría? El apóstol Pablo exhortó a los cristianos de Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22, les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo, en este relato, identifica a los demonios como el poder detrás de los ídolos. Ahora, si son los demonios los que están detrás del poder de estos ídolos, ¿quién es el que está detrás de la idolatría? Bueno, en Mateo capítulo 4, versículos 8 a 9, ahí nosotros encontramos cómo Satanás tienta a Jesús. Imagínense, se atrevió a tentar a Jesús a cometer un acto de idolatría. Dice el versículo 8 al 9, otra vez cuando el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrare o postrado me
adorares. Satanás, el diablo, es el que tiene esa hambre de ser adorado como Dios. Por eso promueve la idolatría. Ese es el poder detrás de toda idolatría, hermanos. Entonces, hermanos, como una exhortación final en este estudio de esta noche, nadie nace creyente. Es un deber de los padres enseñar en quién creer o en qué creer, a quién adorar. Pero si no naciste en un hogar de creencia cristiana, entonces ¿qué? Bueno, esto implica un contraste entre tu vida previa en el paganismo y tu nueva vida en Cristo. ¿Eres tú ya creyente en Cristo? Si tú que me estás escuchando no lo eres, ¿qué esperas? Rompe con todo sistema de idolatría, rompe con todo el paganismo y ven a Cristo. El apóstol Pablo, cuando exhortó a los de Éfeso, lo que está escrito en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, o por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, esta es un llamado, ¿no? Es una exhortación de, porque para Pablo, ¿cómo producir santidad en los creyentes? Ese era un conflicto mayor, no solamente de Pablo, pero también habían judaizantes legalistas que querían hacerlo a su manera. Era un conflicto que había allí en Éfeso. Por eso ambos, Pablo como los judaizantes, querían un estilo de vida recto. Querían verlos convertidos. Solo que unos querían inclinarse de una manera judaizante, pero Pablo reconoció los pecados paganos, ¿verdad?, pasados de estos creyentes, pero también creía que gracias a este don gratuito y también la morada del Espíritu y un conocimiento creciente del Evangelio, produciría lo que el legalismo no podía producir. Por eso Pablo estaba haciendo esta exhortación. El comportamiento del nuevo pacto ha sido reemplazado por el nuevo corazón y la mente nueva, renovada. En otras palabras, el conflicto que estaba habiendo allí en este lugar de cuando Pablo estaba exhortando a estos que vivían en Éfeso, era que vieran más que todo cómo la santidad venía por medio de eh, la gracia gratuita, por ese don gratuito, por el Espíritu Santo, pero también por el conocimiento creciente del Evangelio. No por los medios que los judaizantes querían, sino por el don gratuito de Dios. Porque es una promesa. En Jeremías 31, del 31 al 34, nosotros encontramos cómo ahí dice que iban a venir días donde los cuales, cuando el nuevo pacto se hiciera, dice: daré mi ley. Pero ya no está hablando de una ley que iba a estar escrita o un código que iba a estar escrita, sino dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Entonces viene a través de una mente renovada, a través de un corazón transformado por medio del Espíritu. Porque luego dice la promesa en Jeremías, ¿no? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, Dios es quien hace esta transformación. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 32,
Ahí nos dice todos los motivos que Dios tiene. Y dice, no lo hago por vosotros, sino que realmente lo hace por causa, dice, de mi santo nombre, el cual ustedes han profanado. Vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Pero luego Dios dice, yo santificaré y mi nombre, porque ustedes lo han profanado entre las naciones. Pero las naciones van a saber que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, una pregunta final para todos, hermanos, para todos. ¿Hemos desobedecido a Dios como lo hizo Israel en el pasado? ¿Hemos caído en idolatría? Bueno, examina cómo está tu sistema de adoración. Examina cómo está tu vida. Todas las diversas formas de idolatría moderna tienen una cosa en su núcleo, el yo. Como exhortación final, ¿verdad? Tenemos entonces estas preguntas, ¿no? Tenemos que examinarnos, hermanos, porque la mayoría de la gente tal vez ya no se arrodilla a ídolos o a imágenes, pero en vez de eso, adoramos ante un altar del Dios del yo. Esta marca de idolatría moderna toma diferentes formas. En primer lugar, adoramos en un altar del materialismo. Este altar del materialismo que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de adquisiciones de más y más cosas. Se dice que estamos viviendo en tiempos críticos, pidiendo ahí ayudas que el gobierno dé más dinero, pero usted puede ver los lugares abarrotados, comprando, adquiriendo deudas y en fin, es porque existe ese ego de adquirir y adquirir y adquirir. Se están teniendo celebraciones, pero se enfoca más la gente en el comercialismo, se enfoca más en el materialismo. Se les olvida, se olvidan de Dios y se enfocan en el materialismo. En segundo lugar, adoramos ante un altar de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo. En tercer lugar, idolatramos la humanidad y por extensión, pues, a nosotros mismos. Y finalmente, y tal vez lo más destructivo, adoramos en el altar del autoagrandamiento o la realización de uno mismo, excluyendo a todos los demás, excluyendo todas sus necesidades. Es decir, nos enfocamos en nosotros mismos y nosotros no miramos las necesidades de otras personas. No somos sensibles a la necesidad de otros porque estamos concentrados y exhortos en nosotros mismos, en nuestra pura realización. Hermanos, la palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, toda idolatría de uno mismo tiene, tiene su centro en los tres deseos que encontramos nosotros en este texto de primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahí dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿qué dice ahí? No proviene del Padre. ¿De dónde proviene? Del mundo. ¿Y quién está detrás de todo este mundo? Satanás mismo y sus demonios. Si nosotros queremos escapar de la idolatría moderna, tenemos que admitir que es desenfrenada y que debe de ser rechazada en todas sus formas, porque no es de Dios, sino que de Satanás. Por esta razón, cuando se le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22:37.
Así que cuando amamos al Señor y a los demás, ¿verdad? Con todo lo que está en nosotros, no va a haber cabida en nuestros corazones para la idolatría. No van a llegar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y así no va a haber lugar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón para la idolatría. Hermanos, con esto concluimos el estudio de esta noche. Te invito pues a que sigas compartiendo estos videos, que hagas tú pues, que puedas incluso con tus vecinos, puedes compartir, puedes hacer estos estudios, repetir estos videos, examinarlos, coméntalos, puedes hacerlo como este material de estudio, coméntalo con tus vecinos o con tu familia, comparte estos videos. Puedes escucharlo y puedes también tú mismo con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, comentar con respecto a esto. ¿Y qué más puedes aprender? Acuérdate de que cuando estamos nosotros acercándonos a la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que está obrando. Y Él va a darte más, Él te va a comunicar. Sé parte también tú de este ministerio. No necesariamente tienes que estar localmente en nuestro lugar, porque esto es algo mundial. El pueblo de Dios está por todo el mundo. Dios sabe quiénes son los suyos, quiénes le pertenecen. Sé parte pues tú de este ministerio, de parte del cuerpo. Comparte estos videos, que esta sana doctrina sea expuesta en todo lugar. Y tú mismo también sé esa luz en este mundo de oscuridad. Que Dios te bendiga. Que pases buenas noches y que la paz de Cristo esté contigo. Que Dios te bendiga.